Vamos a ver la sinonimia y la antonimia. La sinonimia es la coincidencia de palabras o frases entre dos o más palabras que significan algo similar o que significan lo mismo, ¿no? Varias palabras significan lo mismo. Eso es la sinonimia. De manera muy fácil. Es un tema que también ustedes lo han venido estudiando seguramente desde ya el nivel primario, y ahora simplemente vamos a darle un poquito más de profundidad a este estudio, ¿no? La sinonimia puede ser sobre todo contextual, es la sinonimia más común, la que más existe, y son sinónimos que de acuerdo al contexto significan lo mismo. Son sinónimos no siempre, pero se usan de acuerdo al contexto. Por ejemplo, cuando vemos ahí, ¿no?, el ejemplo que dice Ramón está listo, ¿no?, podemos utilizar un sinónimo que Ramón está preparado. Bien, listo y preparado no son exactamente sinónimos, pero en este caso se usa para poder hacer una sinonimia, ¿no? Vemos ahí cuando dice Esteban es muy listo, y no significa que está preparado o que es preparado, significa es muy listo, significa que es muy inteligente. Entonces nos estamos dando cuenta cómo, ¿no?, de acuerdo al contexto, estas palabras pueden significar algo similar. Si queremos reemplazar inteligente por listo en la primera frase y podemos Ramón está inteligente, nos vamos a dar cuenta que no es lo correcto, no es lo que se quiso expresar, no es el sinónimo correcto para ese contexto. Entonces, sinonimia contextual son las palabras que funcionan como sinónimos de acuerdo al contexto en el que se use. La sinonimia de connotación. La sinonimia de connotación son palabras o frases que se utilizan para expresar emociones, ¿no? Entonces, está marcado por un tema subjetivo. Subjetivo es todo lo que tiene que ver con lo que yo tengo en mi mente. No es algo propio de la realidad, sino lo que pasa por mi mente, ¿no? Entonces, tenemos acá, ¿no?, de acuerdo al contexto y de acuerdo a la connotación, yo puedo decir Carlos es una máquina, ¿no? ¿Qué significa? Carlos es muy eficiente. Máquina y eficiente, ¿son sinónimos? No, pero se utilizan de acuerdo al contexto para expresar una emoción, para expresar una admiración, para expresar algo que nos llama la atención. O también las emociones pueden ser, recuerden ustedes, positivas o negativas. También se pueden utilizar para expresar odio, rechazo, algo negativo, ¿no? Peleaba como un león, ¿no? Peleaba de una manera muy valiente. León y valiente, ¿son sinónimos? No, pero se está utilizando para darle una connotación, ¿no? Para poder expresar que una persona es muy valiente, se lo compara. Esa persona era un león. Eso son sinónimos de connotación. Se utilizan, ¿no?, para expresar emociones. La sinonimia referencial. Aluden a un referente, pero no son sinónimos en la realidad, ¿no? ¿Cómo son estos? Vamos a ver aquí algunos casos. Cuando se dice, por ejemplo, en casa tengo una mascota, se refieren tal vez a un perro. Pero mascota y perro, ¿son sinónimos? No. Se está refiriendo a esa otra palabra. En todo caso, es una manera de expresarlo de manera más general, ¿no? Algo que podemos tener. Me puedo referir a una mesa, a una silla, pero yo digo, bueno, un mueble, ¿no? ¿Por qué? Porque todos son muebles. Entonces, es utilizar de acuerdo a una referencia hacia algo. Otro uso de los sinónimos referenciales es, por ejemplo, cuando aludimos al apodo de una persona. Por ejemplo, cuando decimos el caballero de los mares. Sabemos todos a quiénes nos referimos, por lo menos todos los peruanos. Es uno de los más grandes héroes nacionales, es don Miguel Grau Seminario. Entonces, se utilizan como sinónimo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será sinónimo, será lo mismo el caballero de los mares que Miguel Grau? Don Miguel Grau era caballero, montaba a caballo, iba a caballo cabalgando por el mar o algo así. No, es un sinónimo que se utiliza para poder expresar en este caso la caballerosidad de este marino que es Miguel Grau Seminario. Entonces, son sinónimos
que hacen referencia hacia algo. La antonimia. La antonimia es, al contrario de la sinonimia, es cuando se encuentran significados opuestos, contradictorios. ¿No? Cuando entre palabras o frases queremos decir lo contrario a lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, antonimia pueden ser de dos tipos: totales, ¿no?, que son los antónimos que se oponen totalmente, ¿no? Por ejemplo, muerto, vivo. Vamos, no hay ahí mayor graduación, ¿no? No hay algo que está medio vivo, medio muerto, a medio morir. No, está muerto o está vivo. Entonces son dos palabras que se oponen totalmente, ¿no? Otro ejemplo sería comprar, vender. Entonces ahí hay el que compra, el que vende. Entonces son antónimos totales en todas las circunstancias, ¿no? El que compra entrega dinero, el que vende recibe dinero. Entonces entrega un producto, el que compra recibe un producto a cambio de su dinero. Entonces son antónimos totales. Pero la mayoría de antónimos que encontramos nosotros son generalmente antónimos graduales. Estos antónimos graduales son aquellos que pueden presentar más de un término de oposición y generalmente hace referencia a escalas, es decir, a cosas que no son absolutamente opuestos, sino que hay intermedio, algunas cosas que también pueden servir como antónimo. Vemos acá el caso de la temperatura, ¿no? Gélido, ardiente, pero entre gélido y ardiente hay algunas graduaciones. Por ejemplo, frío, helado, tibio, caliente. Entonces generalmente son graduaciones que se utilizan. No es lo mismo tibio que ardiente o caliente. Cuando algo está a una temperatura es tibio, más temperatura es caliente, más temperatura es ardiente. Cuando algo está muy bajo la temperatura es frío, pero cuando ya la temperatura está muy baja es helado, y cuando ya está mucho más baja que lo que se puede llamar helado, ya es algo gélido. Entonces son antónimos, pero hay graduaciones entre ellos, ¿no? De igual manera, vemos acá, por ejemplo, en temas de tamaño, ¿no? Microscópico, diminuto, pequeño, pueden referirse a cosas similares, pero nos damos cuenta que utilizamos pequeño, ¿no?, para, por ejemplo, referirnos a un ratón, para referirnos a un objeto, a un lápiz, a algo pequeño, a un grano de arroz. Diminuto, algo que ya es mucho más pequeñito, que ya no lo podemos casi ver, y microscópico definitivamente es algo que no se puede ver, ¿no? El virus del COVID-19, ¿no?, por ejemplo, es microscópico. Ya no podríamos decir simplemente es algo pequeño, porque es mucho más allá que pequeño. Y en el lado contrario, ¿no?, los antónimos, ahí tenemos, por ejemplo, grande, ¿no?, enorme cuando ya es mucho más grande, y cuando es mucho más grande podemos decir gigantesco. Entonces son graduaciones que se utilizan y que pueden tener esta relación de antonimia. Son los antónimos graduales. Eso es básicamente la sinonimia y la antonimia.